Hola, bienvenidos. Qué bueno que te conectaste para seguir esta transmisión de celebración por 19 años de vida. Así es, estamos muy contentos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos visto cosas maravillosas en estos 19 años. Es fácil decir 19 años, pero no es fácil vivirlos. Ha sido todo un reto, ¿verdad? Así es. Ha sido una experiencia, realmente una aventura. Hemos tenido momentos de todo. Momentos difíciles, momentos muy alegres, momentos de escasez, de abundancia. Pero algo que cambia todo realmente, que vale la pena haber hecho todo ese esfuerzo, es que hemos visto familias transformadas, Así es. vidas cambiadas por el Evangelio, y eso no tiene comparación. Es lo más bello que nos ha pasado. Ver una carita que cambia, una familia que vuelve a brillar, que vuelve a tener vida, es maravilloso. Yo creo que no podemos comparar nada con No, esa bendición. no. Así que estamos muy contentos porque el Señor ha sido bueno, Él nos ha respaldado y hasta aquí estamos con Él. Así es. Y hoy que estamos celebrando, ¿verdad? Celebrando de una manera especial. En estos 19 años nunca lo habíamos hecho en línea, pero pues a causa de la pandemia debido al coronavirus, Así pues bueno, es. hoy estamos obligados a hacerlo de esta forma. Y sabes, esta misma pandemia nos ha puesto a pensar, ¿qué tan pertinentes somos como iglesia? Y no solamente como árbol de vida, sino la iglesia de Cristo, ¿qué tan pertinente está siendo para las situaciones de hoy, el 2020? Sí, así es. Y por esa razón estamos invitando a dos pastores de Cierto. nuestra casa, que es el Centro Familiar Cristiano, para que nos hable un poquito de la perspectiva profética. Bueno, tú dirás que es eso, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo un poco, pero es realmente una disciplina que nos permite analizar el futuro, de qué forma se va moviendo el futuro, y nos da las herramientas y los consejos necesarios para que apliquemos en este tiempo y podamos ver ese futuro cumplido en nuestra iglesia. Es una plática no solamente para Árbol de Vida, sino para toda la iglesia de Cristo. Yo te invito a que escuchemos en primer lugar al doctor en Derecho, Rolando Javier García Martínez. El doctor Rolando se ha desempeñado en diferentes puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente se desempeña como magistrado de sala regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un varón de Dios llamado a servir, ¿verdad? Tanto en el Así es. ámbito público federal como en el ministerial. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Pongamos atención. Qué alegría y cuánto gozo de mi parte es estarles acompañando en esta celebración de aniversario número 19. Agradezco infinitamente la invitación que me hicieron ustedes, los pastores de la casa, mis entrañables amigos, Magali Albores Gamboa, bióloga y maestra, Carlos Flores Ibarra, ingeniero, maestro y doctor. El camino que ustedes han recorrido en estos 19 años a mí me parece extraordinario. Es digno de encomio y de alabanza. ¿Por qué no hacerlo? Porque pasar de la casa al jardín, del jardín a la bodega, de la bodega a otro espacio y actualmente en el que están ocupando ustedes el lugar de la era, han ido de menos a más. Se han ido expandiendo y han ido también incrementando la influencia del reino de Dios y su justicia en esta ciudad extraordinaria de Santiago de Querétaro. Estamos presentes en estos momentos con ustedes, acompañándoles y abrazándoles bajo esta propuesta del doctor Benjamín Rivera Leos, director general del Centro Familiar Cristiano Culhuacán de la Ciudad de México, hacia una iglesia pertinente
en situaciones extraordinarias. Y efectivamente la iglesia pertinente se convierte en una necesidad en estos tiempos, porque lo pertinente del cuerpo de Jesucristo pues es lo oportuno, es lo conducente, es lo que está colocado a propósito en un cierto lugar. La iglesia pertinente también es así, precisamente tiene este atributo, porque es una iglesia interesante, es una iglesia propositiva, es una iglesia que abre brecha, que abre camino, y sobre todo en sociedades tan importantes, tan bollantes, en lo económico, en lo empresarial o lo industrial como es Santiago de Querétaro, capital de ese mismo estado de Querétaro. Así es que, Iglesia Árbol de Vida, pastores amigos, quiero compartirles un tema que creo que viene muy a modo precisamente con esta propuesta que se nos hace desde la Ciudad de México por parte de nuestro director general, el doctor Benjamín Rivera Leos. Quiero hablarles de la iglesia de los postreros tiempos. Permítame considerar lo siguiente. Ustedes, como todos los hijos de Dios, los hijos del reino, hemos puesto nuestra atención, nuestro enfoque en un capítulo, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que nos presenta una imagen súper extraordinaria de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, Juan el Bautista es llevado por el espíritu de la profecía, y este espíritu de la profecía abre las ventanas del entendimiento, del conocimiento y de la revelación para mostrarle una poderosa imagen que en principio le causa tristeza, clamor y lloro a Juan el vidente, hasta que uno de los ancianos que rodean el trono de Dios le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La frase que quiero recuperar para iniciar esta plática o esta conferencia de la iglesia de los postreros tiempos es que llorar es cosa del pasado. Llorar no es para estos momentos, y sobre todo cuando estamos celebrando 19 años de haber sido establecidos en un lugar estratégico como es Santiago de Querétaro. Ha llegado el día de la celebración. Ha llegado este día precisamente para que nosotros avancemos en la obra de Dios. Es tiempo de alegrarnos, de regocijarnos. Y esta poderosa imagen de Apocalipsis capítulo 5 nos revela a Jesucristo el vencedor, el súper vencedor, cuyo ejemplo nos motiva, nos llena de alegría, también de júbilo, de enjundia y de coraje, para que nada ni nadie en la vida nos detenga en ese camino al que Dios nos llamó precisamente para conquistar la ciudad, para conquistar a las sociedades, para conquistar una entidad federativa y, por qué no, también para conquistar la nación de México. Llorar es cosa del pasado. Jesucristo ha vencido y nosotros en Él también. Así es que entendemos a Pablo cuando él nos dice que somos más que vencedores. Nos hemos subido a la victoria de Jesucristo nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Y estos tiempos, nuestros tiempos, son para actuar en esta doble dimensión de victoria, que hoy por hoy debe definir nuestra visión, propósito, destino y obras por hacer. Para ello, como ustedes lo han hecho durante estos 19 años, debemos ir contracorriente de las circunstancias, incluyendo la adversidad, de tal manera que nosotros seamos quienes impongamos las nuevas condiciones de vida. Creamos que tenemos la autoridad y poder para marcar los tiempos y la dirección. Tenemos el timón en nuestras manos. No permitamos más que se nos degrade a no esenciales y que se nos imponga una nueva normalidad. La realidad es que nosotros, la iglesia, el corporativo de Cristo, es a nosotros a quienes se nos ha dotado de todos los atributos divinos, de la esencia misma de Dios y del carácter de reyes y sacerdotes, para que al ser encendidos por el fuego de Dios, nos coloquemos en el candelero que ilumina toda la tierra. Con esta imagen apocalíptica te invito, Iglesia Árbol de Vida, primero a celebrar con júbilo estos 19 años de haber sido establecida en este lugar estratégico de Santiago de Querétaro, Querétaro. Número 2, a reconocer la obediencia de nuestros pastores, de vuestros pastores,
al mandato de Dios de salir de su casa y de su parentela. Y tercero, me parece que también tenemos que seguir construyendo la iglesia de los postreros tiempos conforme al plano arquitectónico que nos deja el profeta Isaías, pero también Miqueas, Isaías 2 y Miqueas capítulo 4. En un lenguaje semejante, Isaías nos dice lo siguiente, que también repite Miqueas: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Hagamos hoy la maqueta. Tracemos los planos. Trabajemos en el diseño de la iglesia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere que nosotros edifiquemos y que ustedes trabajen en esta extraordinaria encomienda que Dios les ha entregado. Solo este propósito de perito arquitecto logrará calmar los ímpetus del cielo. Así es que te invito, Iglesia Árbol de Vida, y también la invitación, ¿por qué no?, con mucho aplauso y con mucha celebración a vuestros pastores, a poner en práctica los siguientes consejos de la palabra profética. Si los atendemos, estoy seguro que nuestro trabajo en el reino que el Padre nos ha asignado en nuestra ciudad, municipio, entidad federativa, será llevado de un nivel fructífero a uno multiplicador, y de uno multiplicador a otro realizador, y del realizador nos llevará al señorío y al dominio en los campos de nuestra especialidad y de nuestra experiencia. El primer consejo que la palabra profética nos hace y que te lo entrego en esta ocasión es regirnos, gobernarnos, dirigirnos por la visión profética. Isaías, tanto al inicio de su libro como en el capítulo 2.1 que acabo de leer, nos dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. La misma expresión se repite en el 2.1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. El profeta nos está recomendando, aconsejando que la visión profética es sumamente importante. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué ves? ¿Qué vemos? Pues lo que ves y miras definirá nuestro hacer. El consejo profético hoy es ver el mañana que Dios nos está revelando. Recordemos que el futuro se ve mejor desde el futuro. En otras palabras, el mañana se edifica desde el mañana. Dejemos entonces la gloria pasada. Vamos a la época del 2020, el año número 20 para ustedes, que trae significados extraordinarios de 2 veces más. 2 veces más en el avance, 2 veces más en la influencia, 2 veces más en el dominio, 2 veces más en el discipulado, 2 veces más en las medidas que van increciendo en la casa que Dios está construyendo en la ciudad de Santiago de Querétaro. El espíritu de reino, que es el espíritu de la profecía, ha puesto en nuestras manos esta herramienta científica de la que hemos hablado ya hace algunas semanas, la perspectiva profética. ¿Con qué intención? Para provocar un giro radical en nuestra forma de ser, de ver, de pensar, de hablar y de hacer, apartándonos del ayer e incluso del ahora. ¿De qué manera? Con el nuevo enfoque en Jesucristo, el Rey vencedor, quien desde el trono del Padre nos empuja con la violencia del reino a ver el reino y a traerlo a la tierra. Nosotros tenemos la encomienda de materializar esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado como un legado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Igual que Jesucristo lo hizo, lo tenemos que hacer hoy tú y yo, todos nosotros. Comencemos cambiando la historia con la realidad del mañana. Con esta visión del mañana no solo oramos, lo que acabo de mencionar hace algunos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino.
También nos aplicamos a realizar todo lo que sea necesario para hacer visible lo invisible del reino de Dios y de su justicia. ¿En dónde? Aquí en la tierra, en nuestro campo de asignación, en nuestro campo de reino, en nuestra área de trabajo, en esa estructura de poder que forma parte de la cultura en donde ustedes radican, pero que Dios les ha entregado en dominio y en gobierno. La visión profética del futuro va a determinar nuestro posicionamiento y nos dará autoridad y poder aquí en la tierra, específicamente en el campo que geofísica y socialmente se nos ha asignado para tomarlo y conquistarlo conforme al propósito de Dios. Es como las iglesias que reciben cartas de parte de nuestro Señor Jesucristo resucitado y entronizado, y cuya mano, como es la de Juan, registra y escribe precisamente para decirles: ustedes son 7 iglesias establecidas en un cierto lugar, en una cierta ciudad, en un cierto estado, para hacer una obra extraordinaria. De la misma manera, la visión profética nos está diciendo que nuestro posicionamiento aquí en la tierra tiene sentido, tiene propósito. Y el propósito que está en el corazón de Dios, nosotros tenemos que contextualizarlo. Así es que alcemos nuestros ojos y construyamos la más alta expectativa del camino por venir para nuestra casa, como Dios le dijo a Abraham al momento de repartir la tierra. Si tú recuerdas en esos capítulos 12, 13, 14, la historia de Abraham, de su esposa Sara, y de aquel pueblo que iba a salir de sus entrañas, pues mira, tiene extraordinarias lecciones para nosotros. Quiero destacar lo siguiente. En algún momento, cuando viene la repartición de la tierra a cargo de Abraham y de Lot, el capítulo 13 de Génesis, en los versículos 14 y 15, registra algo maravilloso. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot aparentemente escoge la mejor porción de la tierra, Jehová le dice a Abraham, todavía Abraham sin H, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Abraham estaba en el lugar más alto, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham es un hombre visionario, es un hombre profético y tiene además una fe que le hace moverse y activar precisamente todo aquello que Dios le muestra a través de esta visión. Todo lo que ves es tuyo, todo lo que pise la planta de tus pies cae bajo tu dominio. Con esta fe visionaria, Abraham se ganó merecidamente la H para convertirse en Abraham. Tú conoces toda la historia, no entraré en tantos detalles. El asunto es que este es el momento, esta es la hora de que nos alcemos proféticamente con esta visión de dominio y poder sobre todas las cosas que se nos han entregado. Tu ciudad, tu estado de Querétaro, es todo un reto que viene por delante. Ustedes ya lo tomaron y ya avanzaron durante este lapso de 19 años y han tomado ya ciertas posiciones de dominio, de poder, de autoridad y también de influencia. Ustedes son una luz en la ciudad, pero esta ciudad requiere y demanda todavía que nosotros caminemos con una visión profética. Reclamemos ya que a nuestro nombre se le añada la H de redefinición, de reforma, de redimensión de los alcances de dominio. Recordemos, iglesia, lo que vemos y sobre lo que pisan nuestros pies, eso es nuestra heredad. Es lo que Jehová ha determinado entregarnos. Y esta es la visión profética de la iglesia de los tiempos postreros. El segundo consejo de Isaías y de Miqueas es que acerquemos los tiempos postreros. El capítulo 2, versículo 1 de Isaías, que leí hace algunos momentos, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos
Este es el momento de dejar de hablar de la iglesia del ayer, incluyendo la iglesia del ahora. Es el momento de profetizar y actuar sobre la revelación de la iglesia de los tiempos por venir. Profetizar es hablar, profetizar es predestinar, profetizar es burbujear todo aquello que nosotros estamos viendo que viene. Somos una comunidad de los tiempos por venir. Somos una iglesia escatológica. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de los futuros tiempos de Dios. Lo creemos, lo hablamos y lo actuamos. Como dice Pablo, líder apostólico, líder de conquista y de victoria, porque al hablarlo, lo hacemos. Mira lo que dice Pablo en un pasaje que todos sin duda conocemos. Sencillamente te lo recuerdo. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es el mismo espíritu de fe que está en ti y que está en mí. Hablemos entonces y profeticemos. Somos la casa de los postreros tiempos. Somos la casa que está como cabeza de los montes en la ciudad y en el estado. Pero mira, quiero que consideres lo siguiente. Es necesario provocar el acontecerá. El acontecerá no es algo automático que viene, no es algo que Dios va a hacer por completo. El acontecerá nos habla de un suceso de cambio y de transformación. Es un acontecimiento que cambiará nuestro rumbo, nuestra cultura y el de la sociedad asentada en el monte que nos corresponde conquistar. La palabra acontecer tiene significados que tú y yo tenemos no solamente que reflexionar, sino meterlos en lo más profundo de nuestro corazón y espíritu. Acontecer significa encontrarse juntamente con, concurrencia de circunstancias o eventos. Es un suceso, no es casualidad. Es un suceder juntamente de cosas o sucesos. Sobrevenir, suceder, venir. Somos la iglesia de los postreros tiempos, de los tiempos futuros. Pero nosotros tenemos que provocar ese acontecimiento de los eventos por venir. Recordemos que, como lo enseña Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en Juan capítulo 17, fuimos dejados en el mundo como avanzada del reino de Dios. ¿Para qué? Para conjuntar cosas, eventos y personas que hagan posible el advenimiento del porvenir. Lo postrero y lo último, que es lo mismo que plenitud, está en nuestra naturaleza profética como cuerpo de Cristo. En nuestro código genético está sembrado el mismo carácter de Cristo y su capacidad y autoridad de ser autores y consumadores. Nosotros iniciamos y nosotros cumplimos, terminamos las cosas. Esa es nuestra identidad postrera y poderosa para concretar las últimas cosas del plan maestro de Dios en la tierra de nuestra asignación. Nosotros no hacemos las cosas a medias, las llevamos hasta su culminación. Y somos nosotros, la iglesia, el corporativo de Jesucristo. Como casa de Dios, nosotros somos el futuro hecho presente, si asumimos esta identidad desde luego. Y la tendencia natural, porque está en nuestro código genético, será mostrar el mañana en nuestra forma de creer, de pensar, de hablar y de actuar. Pues en nuestra condición de corporativo de Jesucristo encarnamos lo primero y lo último, es decir, la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos ahora mismo como el futuro hecho realidad. Si alguien quiere ver el futuro, le basta vernos a ti y a mí, porque tú y yo nos encarnamos precisamente ese futuro que está profetizado por la palabra del Señor. Así es que no solamente oramos y rogamos, Maranata, sí Señor, ven pronto, ven, nos queremos escapar. Nosotros oramos de otra manera. Nosotros oramos, Maranata, pero además lo aceleramos, lo acercamos conforme hacemos las obras del primer amor, las que Dios nos pide producir en la carta que nos escribió hace cientos de años, aun cuando su primer
destinatario fue la iglesia de Éfeso. Vamos nosotros a activar el futuro haciendo esas obras del primer amor. El tercer consejo de la palabra profética es que construyamos el monte de la casa de Jehová. Vuelvo a leer Isaías 2, versículo 2. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Los mejores tiempos son los que atraemos con nuestra fe agresiva. Son los tiempos determinados por Dios, los propicios, los momentos apropiados que vienen plenos de oportunidad. Es cierto que Dios ya determinó que vendrán estos tiempos, pero también es cierto que nosotros debemos edificar la visión profética de la iglesia como monte de la casa de Jehová. Estamos vestidos e investidos para construir la mejor estación o época, la del día del mañana, que ya vino, ya está aquí ahora dentro de nosotros. Hablemos de estos tiempos. Profeticemos creativamente el tiempo de nuestro establecimiento o confirmación como monte de la casa de Jehová. Empecemos nosotros a creer, a pensar y a hablar. Somos la iglesia de los tiempos postreros. Somos la casa de Jehová que se va a establecer como un monte que será cabeza de todos los demás montes de la tierra. Hablemos de estos tiempos creativamente. El tiempo de nuestro establecimiento ya llegó y está aquí. En nuestra calidad de monte, nuestros picos alcanzan el cielo y nuestros fundamentos invaden toda la tierra. Recordemos que el monte es una estructura de poder y que ahora, como casa de Dios, como casa de reino, Dios nos habita. ¿Para qué? Para convertirnos en el escenario de sus grandes manifestaciones. Eso lo sigue diciendo Isaías en algunos otros pasajes. Pero sencillamente subrayo lo siguiente. El monte es una plataforma para hacer anuncios y para tomar también decisiones gubernamentales. El monte es símbolo de fuerza y poder, de gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Para quién? Para la iglesia de los postreros tiempos. Para la iglesia que cree la profecía y que la empieza a actuar ya en estos momentos. Otro consejo más de la palabra profética es que nos veamos como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Nos preguntamos. Nos ve como cabeza de los montes. Nuevamente Isaías nos está diciendo lo siguiente. Será confirmado el monte de la casa de Jehová. Fíjate bien, leamos con inteligencia y sabiduría. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si Dios ya lo dijo, eso es lo que somos. Si Dios ya lo habló, eso es un hecho. Si Dios ya nos dio una posición en lo más alto, ese es nuestro lugar natural para liderar. Y para activar la nueva tecnología de dominio dentro de nosotros, el espíritu profético usa una palabra impresionante para definirnos. En hebreo es la palabra rosh, que de seguro tú ya la conoces y la has estudiado y reflexionado. Pero rosh solamente te lo voy a recordar. Significa cumbre, cima, primero, victoria, poderío de un rey entronizado, unidad de todos, punto o inicio, comienzo, lo mejor e incluso primicias. ¿Te parece? ¿Logramos entenderlo? ¿Cuántas aplicaciones podríamos hacer hoy de estos significados de la iglesia como iglesia Rosh? Sencillamente te menciono los siguientes y creo que ustedes podrán seguir todavía registrando algunos entendimientos. Algunas aplicaciones de Rosh para la iglesia de los tiempos postreros. Posición de influencia y liderazgo geosocial. Es decir, la iglesia que está en lo más alto naturalmente va a iluminar, va a alumbrar, va a trazar dirección y se va a convertir en un monte que trae influencia y también liderazgo en todo su entorno. Otra aplicación de Rosh son actitudes de gobierno, de dominio, de señorío, a través del servicio, a través del amor al prójimo, a través
de aquel trabajo redentor para toda la sociedad, para la ciudad e incluyendo a la nación. Rosh también nos habla de mentalidad, la mentalidad de los hijos de Dios, que no es otra cosa más que la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Además, la palabra Rosh nos hace pensar lo siguiente: en obras, en emprendimientos o en acciones extraordinarias que van más allá de las medidas hasta la que el día de hoy hemos llegado. Otras aplicaciones serían dirección, innovación, creatividad de lo mejor, porque ¿cómo es posible que la iglesia como Rosh pueda tener esa influencia, esa dirección, pueda traer esa iluminación? Como nos dice la Escritura, será exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Cómo es que las naciones correrán hacia la iglesia Rosh, hacia la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia Rosh de Jesucristo tiene innovación, tiene capacidad creativa, tiene dirección, tiene gobierno, también tiene dominio. Además, alguna otra aplicación de la iglesia Rosh es que tiene fuentes de conocimiento, tiene espacios creativos, espacios disruptores, innovadores. Es un ámbito en donde se forman a las generaciones antifrágiles, que son generaciones que están solventadas en la autoridad y en el poder de Dios. Estos son algunos de los pensamientos que he querido comunicar contigo en esta ocasión. Pero creo que podemos lograr todavía aterrizar algunas ideas de la iglesia de los postreros tiempos. Vamos a convocarnos, vamos a reunirnos como iglesia, como asamblea de Dios, como iglesia constituyente. Porque edificar lo que ya somos implica dejar de ser lo que no somos y dejar de hacer obras menores y religiosas. Requiere un cambio de forma y de fondo, un cambio de estructura y un cambio de contenidos, de formas de pensar y de maneras de hacer las cosas. Es decir, se nos está demandando por los tiempos y creo que por el espíritu de la profecía una reforma amplia y profunda, hacia adentro y hacia afuera. Te propongo, porque esa es mi postura, que ojalá te pueda servir, algunas cosas. Empecemos por lo primero, la reforma en general, porque eso es lo que en esencia nos pide el espíritu de la profecía, una reforma. Pero una reforma general necesita dos cosas por lo menos: recuperación de verdades y principios gobernantes de nuestra forma de hacer la obra de Dios. Nosotros hacemos todo nuestro trabajo gobernados por los principios y los valores del reino de Dios: amor, justicia, verdad, misericordia, bondad, mansedumbre, templanza. Todos estos principios, que son leyes universales, son las que gobiernan nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de concluir, nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar. La reforma general también necesita, y solamente te lo menciono como un segundo aspecto, recuperar el concepto de la palabra iglesia, que en griego es eclesia, como tú lo sabes. Y la palabra eclesia, Jesucristo nuestro Señor, la toma de la cultura griega, y en la cultura griega, como tú lo sabes, la asamblea o la eclesia o iglesia es de tipo ciudadano y de tipo político. Es ahí donde se toman las decisiones gubernamentales, donde se van rolando a los futuros funcionarios de aquella ciudad-estado, como sucedía en la cultura griega. Creo que nosotros, como la iglesia de los postreros tiempos, también tenemos esta tarea o trabajo: recuperar el concepto esencial de la iglesia, que es reino, que es imagen y semejanza de Dios, que es justicia, que es ciudadanía, que es gobierno y política, que son los montes de la cultura. Estoy convencido de que Dios nos llamó para tomar los montes de la cultura y traerlos a los pies de Jesucristo. Y para esto tenemos nosotros que hacer discípulos en los diferentes montes de la cultura. Y desde luego que esto implica un cambio en nuestra forma de hacer discípulos. Ciertamente queremos que la gente se convierta,
que la gente nazca de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Pero de manera esencial, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos muestra este imperativo de nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y las naciones en el idioma griego es etnias, a todos los grupos étnicos, a todos los grupos sociales. Te tienes que meter en la cultura, te tienes que meter en la sociedad, tienes que ir a la ciudad, tienes que ir al gobierno, tienes que meterte en todos aquellos ámbitos en donde Dios te ha dado una especialidad. Así es que la reforma en general necesita que tú y yo recuperemos estos conceptos o principios. Pero además también déjame hablarte de una reforma interior. Esta nos exige, nos demanda, porque déjame decirte que el reino de Dios es demandante. El reino de Dios cuesta. El reino de Dios nos exige. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, el mismo reino de Dios nos exige o demanda lo siguiente: establecer la visión de la casa, el mercado hacia donde debemos dirigir nuestro trabajo. Ustedes, Iglesia Árbol de Vida, tienen ya su visión, tienen su misión o su propósito, tienen además trazado su destino. Esa visión tenemos que revisarla, que revitalizarla, que hacerla madurar. Y también, ¿por qué no considerar dentro de esa visión que ustedes ya tienen el mercado, es decir, la gente, el sector, el ámbito, el monte de la cultura, hacia donde ustedes deben dirigir su trabajo? Están establecidos. Dios los ha sembrado en la ciudad de Santiago de Querétaro, una de las ciudades más bollantes, de las que económicamente atrae todos los días a multitudes de familias, empresas, industrias. Tienen ustedes ese clúster en la materia de aeroespacial. Dice el 45% de la inversión extranjera en esta materia aeroespacial va para Santiago de Querétaro, va para el estado de Querétaro. Y creo que ahí, aún a pesar de las circunstancias aparentemente adversas, Dios los ha establecido ahí con un propósito extraordinario. La reforma interior también nos exige o demanda ambientes creativos y atractivos. Es decir, vamos a dejar a un lado aquellas obras que ya hicimos y vamos a ver por delante. Y son trabajos, son emprendimientos que nosotros tenemos que operar con creatividad, pero también tienen que representar muchísimo interés, mucha atracción precisamente para la gente que nosotros queremos alcanzar con la palabra de Dios, a las personas a las que queremos discipular: empresarios, políticos, industriales, gente entendida, amas de casa también, que son sumamente preparadas y competentes en estos tiempos y que tienen mucho que enseñarnos sobre cómo salir adelante en los tiempos de adversidad. Hombres y mujeres, patrones, servidores, en fin, hay todo un mercado, toda una gama de sectores sociales que nos está esperando. Una reforma interior también nos va a demandar planificar todas nuestras actividades. Yo sé que ustedes están pastoreados por gente extraordinaria, gente preparada y competente para estos días. Ellos no dejaron su formación profesional y la tiraron al cesto de la basura. Ese equipamiento que Dios le dio en la academia, en la investigación, ahora ellos la traen precisamente para estos tiempos y la aplican en el ámbito de su especialidad, también para alcanzar a gentes que creo que solamente ellos podrían alcanzar por la gracia y el favor de Dios. Y desde luego que ustedes también, Iglesia Árbol de Vida. Pero hay que planificar, porque la perspectiva profética nos lleva de la mano con la planificación. Y además, una recomendación también más de la reforma interior nos pide que hagamos de todo aquello que exponemos una forma de presentación cautivante. Atraigamos a la gente con nuestros contenidos, con nuestras formas y maneras de hacer. Sobre todo aquella gente que está en el plan de Dios, que ustedes, Dios desea y anhela que alcancen
con su palabra y a través del discipulado. La reforma interior también nos exige trabajo con grupos en cualquier espacio apropiado. Váyanse al café, al restaurante, al mercado, en el parque. En fin, ustedes diseñen y ambientalicen esos espacios para cautivar a la gente y para trabajar con grupos. Ahora, una reforma interior también en estos tiempos nos está pidiendo que soltemos a nuestros desarrolladores tecnológicos. Dentro de la casa hay gente sumamente capaz y competente en ciencia y tecnología. Y en estas condiciones en las que hemos estado viviendo, nosotros no solamente hemos reflexionado, sino hemos actuado de la mano de la ciencia y de la tecnología. Pero vayamos más allá, seamos más creativos. Pero mira, démosle trabajo a esos activos humanos que están dentro de la casa, desarrolladores que son inteligentísimos, que son capaces y competentes. La reforma interior también nos lleva de la mano hacia contenidos ad hoc, es decir, contenidos que van con el propósito que Dios ha sembrado en sus corazones. No podemos perder el tiempo, no podemos perder de vista todo aquello que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro espíritu. Contenidos ad hoc, a propósito, que son conducentes, que son pertinentes. Y te digo lo siguiente, ojalá que no te mortifique, pero la reforma interior nos demanda reuniones no religiosas. Es decir, rompamos moldes, cambiemos estructuras, hagamos todo lo necesario precisamente para que el plan de Dios se materialice por conducto de ustedes, Iglesia Árbol de Vida, por conducto de ustedes, pastores amados. Ahora, hay un cambio hacia afuera. El cambio hacia afuera lo veo de la siguiente manera y te lo dejo nada más aquí para tu reflexión. Reuniones de perspectiva profética y estratégica. Es decir, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, de diseñar este tipo de nuevas reuniones que están fuera de lo estandarizado. Pero también congresos especializados. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu materia? ¿Cuál es tu especialidad? ¿En qué te mueves como pez en el agua? Pues en eso tú puedes trabajar precisamente y proponernos congresos especializados. Uno de los grandes temas en estos tiempos es precisamente la vacuna contra esta pandemia o esta enfermedad. Si nosotros trabajamos y nos preparamos para futuros eventos, me parece que tendremos ya alguna respuesta, pero ¿cómo pueden venir? A través de congresos especializados que vienen por los eventos que están en el futuro, en el día del mañana. El cambio hacia afuera además nos pide una planeación estratégica, como ya te estaba comentando hace algunos momentos, pero además un nuevo entendimiento del mundo y de la cultura. Hemos visto al prójimo y al mundo como algo que no es de nuestra competencia, pero estamos en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el mundo para hacer su obra y su trabajo. Por eso es necesario que tú y yo modifiquemos nuestra filosofía del mundo, pero también de la cultura. Ahora el cambio hacia afuera nos tiene que llevar a la formación de nuevas generaciones, generaciones de gobierno y de dominio, que yo también llamo de alguna otra manera, generaciones antifrágiles. Son generaciones que no solamente se quedan en la robustez del carácter, de la identidad o de la actitud, son generaciones que se mantienen aún a pesar de la adversidad y que hacen del caos y del desorden oportunidades para volverse creativos. Eso es lo que nos enseña Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuadros gubernamentales. Estoy hablando ya no solamente de cuadros para la política, sino de cuadros de gobierno para sembrarlos en todas las áreas de la cultura, sea educación, sea economía, sea religión, sea familia, sean bellas artes, sean medios de comunicación, en fin, toda nuestra cultura está demandando gente como tú y como yo para ser sembrados ahí como hijos de Dios. Nosotros somos la buena semilla y la buena semilla se siembra por la mano del sembrador que es nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, para que tú y yo hagamos una reforma, una revolución, un cambio o una transformación. Te llevo a esta consideración.
Este cambio hacia afuera implica un trabajo también interior de nuestra casa. ¿Para qué? Para desarrollar una intelectualidad cristiana. Tenemos que aprender a pensar la Biblia. Tenemos que aprender a pensar y a ver la vida de otra manera. Necesitamos cristianos intelectuales, gente que escriba, que hable, que comunique, que facilite, que entregue todo este entendimiento de Dios, pero traducido a ese lenguaje que todos podríamos entender. ¿Por qué no organizar un círculo de lectores? Te suelto un libro, te lo propongo, y vamos a reunirnos a considerar este libro, Innovación a la Mexicana, Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, en fin, solo los menciono. Punto número 4, te recomiendo algunas acciones específicas. Una acción específica, primordial y fundamental es el discipulado a la luz de Marcos 3. Jesús atrae así a aquella gente que Él quiere formar, que quiere entrenar, equipar y finalmente soltar. Es un discipulado que tiene todo un proceso. Otra acción específica es el desarrollo de liderazgo de gobierno o de reyes y sacerdotes. Otra acción específica es creerle a Dios y empezar a operar conforme a los 5 ministerios. Otra acción específica es un diseño de estrategias y plantillas flexibles para realizar nuestras actividades de iglesia, también como familia nuclear, pero ¿por qué no? También como iglesia extendida de lunes a sábado. Una acción específica que igual también parece que va a venir muy a modo con ustedes es diseñar y establecer una matriz empresarial, una matriz de negocios, una escuela de negocios, abrir espacios, como tú quieras llamarlos, escuelas, institutos, ya sea de economía, de liderazgo, de gobierno, de pensamiento, orantes, de intercesores, pero además también creo que una acción específica maravillosa sería entender lo que es la adoración apostólica y profética. De acuerdo a la ciudad de Santiago de Querétaro, que es o que fue históricamente un centro de conspiración, un centro donde se gestó el movimiento independentista, un centro en el que además se estableció el Congreso Constituyente de las Constituciones de 24 y de 17, un centro financiero, un centro industrial. Mira, creo que nosotros tenemos mucha tarea y mucho trabajo, pero necesitamos edificar centros de formación y equipamiento para las nuevas generaciones. Hagamos espacios, construyamos espacios, un espacio, por ejemplo, perito arquitecto, cimientos, como lo han hecho otras comunidades cristianas, pero que creo que son maravillosos y fantásticos para cambiar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Hasta aquí, creo que la Iglesia de los Postreros Tiempos tiene para nosotros incontables retos, cosas maravillosas que nosotros podemos construir y edificar ya en estos momentos. Al momento de estar investigando acerca de la ciudad de ustedes, de su estado, vino a mi consideración también que históricamente hubo en esta ciudad academias literarias, también casas, ¿por qué no llamarlas así, de conspiración? Le cambiamos de nombre para no irnos tan revolucionarios. Cunas de movimientos sociales y económicos, convenciones científicas. La Iglesia de los Postreros Tiempos está aquí, está ahora, para que los tiempos del porvenir se conviertan en esa realidad en Jesucristo. Muchas felicidades, pastores, Magali, Carlos, se los digo así con todo cariño, con todo respeto. Iglesia Árbol de Vida, fantásticos 19 años, maravillosos, y todavía el 20 viene ya, y recuerda que el 20 es 2 veces más. Gracias por su atención, gracias por la invitación que con toda gentileza me hicieron vuestros pastores. Felicidades por su 19 aniversario. ¡Viene el 20! ¡Qué bella palabra acabamos de escuchar! Tremenda. Una palabra llena de información, llena de material que podemos usar para este nuevo tiempo. Yo te invito a que lo vuelvas a escuchar y tomes tus anotaciones y podamos reflexionar en qué cambios tenemos que hacer, ¿verdad?
Además, es tan grato escuchar lo que Dios piensa de nosotros, recordar hacia dónde vamos, Sí. quiénes somos, nos anima, nos reconforta. Gracias, Pastor Rolando, por esta bella predicación. Así es, muchas gracias. Yo te invito a que en este momento te pongas en pie, te relajes un poco, ¿verdad? Estírate, pero no te vayas, porque a continuación vamos a escuchar al doctor Benjamín Rivera Leos, quien es el director general del Centro Familiar Cristiano. Has de saber que el pastor Benjamín ha sido nuestro pastor durante los últimos 27 años. 7 años. En el año de 1993 llegamos al CFC Culhuacán. Allí empezó a pastorearnos junto con su esposa Luceralba Fuentes. Y bueno, desde el 2001 ha sido nuestro apóstol. Pastor. Pastor y apóstol de la congregación Árbol de Vida. Un varón de Dios poderoso en palabra, ¿verdad? Yo sé que tiene algo especial para ti y para mí. Así es que pongamos atención, toma tu cuaderno, tu lápiz y toma notas. Listos. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. A Carlos, a Magali, sus hijas, sus colaboradores más cercanos y en general a toda la iglesia Árbol de Vida en Querétaro, bellísima ciudad, por cierto. Un abrazo muy cariñoso y muchas felicidades por este nuevo aniversario que ustedes tienen como ministerio, como congregación. Me quedé pensando, Carlos, en el tema general que comentaste conmigo, habían tomado para este aniversario y que tiene que ver hacia una iglesia pertinente en situaciones extraordinarias. Y pensando en esto, lo primero que se me ocurrió hacer fue ir al diccionario para buscar el significado de la palabra pertinente. Y según el diccionario de la lengua española dice que pertinente es aquello que es adecuado y oportuno a una situación determinada. Es decir, que aquello que es adecuado y oportuno para un momento específico de la historia no necesariamente lo es para el siguiente estadio de la historia de la humanidad. Y hoy estamos viviendo un momento extraordinario porque jamás en la historia de la humanidad habíamos nosotros vivido en las condiciones que hoy estamos viviendo. 188 países del mundo, de los más de 200 y picos que existen, hemos estado padeciendo la afectación de esta pandemia del COVID-19, la paralización de las empresas en todas las naciones, el cese también del intercambio de bienes y servicios, de vuelos internacionales y de tantas cosas que ya conocemos, que esta situación de emergencia extraordinaria en el área de la salud trajo aparejado también una afectación extraordinaria en el área de la economía que todavía no logramos ver la totalidad de los efectos, pero serán devastadores y se prolongarán por varios años más hacia adelante. Y por supuesto que una cosa es lo ordinario del trabajo de cualquier organización y otra lo que ocasiona una situación de carácter extraordinario como el que acabo de referir. Estamos hablando de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos parados ante una situación que otra iglesia en el pasado, hablo de la iglesia cristiana, ha enfrentado en la historia de la humanidad. Nunca la iglesia estuvo frente a una situación como la que actualmente estamos enfrentando. La iglesia
Es el instrumento de Dios por excelencia aquí en la tierra. Y Dios la usa de una manera ordinaria para cumplir sus propósitos, pero también la usa de una manera extraordinaria, como la está usando hoy y como la seguirá usando en cualquier otra eventualidad o circunstancia imprevista que no alcanzábamos a dimensionar los estragos que podrían atraer sobre la vida del hombre, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la industria, sobre las empresas, sobre los negocios, sobre la economía, como lo estamos enfrentando. Y por cierto, que contrario a lo que algunos creen, la iglesia no es el único recurso que Dios utiliza. Es su instrumento, digamos, preferido, es su instrumento especial, pero tampoco es el único instrumento. Hay muchos ejemplos que te podría referir de la Escritura en donde podemos ver que Dios usó otros instrumentos que no eran precisamente la iglesia cristiana, los hijos del pueblo de Dios, para cumplir sus planes y para cumplir sus propósitos. Solo por referirte un ejemplo, el rey de Persia, Ciro, que fue con quien termina el cautiverio babilónico del pueblo judío, después de 70 años de estar en Babilonia, nos registra el libro de Isaías capítulo 44, versículo 26 al 28, dice que Dios está hablando de Ciro y dice que Ciro es su pastor. Que Ciro, un hombre, un rey del imperio más fuerte en ese momento conocido, no tenía una relación con Dios, no era un cristiano, no era miembro del pueblo de Dios, pero Dios le dice que es su pastor, lo cual nos obliga a nosotros hoy a redefinir quién es un pastor según el concepto de Dios y no según el concepto tuyo y el concepto mío. Y luego en Isaías 45, seguidito, terminando los últimos versículos del capítulo 44 en Isaías y luego siguiendo capítulo 45, 1 al 7, Dios le llama que no solamente es su instrumento o su pastor y que hará todo lo que Dios quiere, sino que también le llama su ungido y le llama su escogido. Así es que vemos a un hombre, a un rey del imperio más poderoso del mundo, del imperio persa, en ese tiempo conocido, siendo utilizado como un instrumento en las manos de Dios para cumplir los planes y los propósitos de Dios, y ni siquiera era un cristiano. Dice, yo te voy a usar, aunque tú no me conociste, vas a ser un instrumento para deshacer candados, cerraduras de hierro, vas a ser una llave, un instrumento en mis manos para abrir caminos que nadie ha abierto. Y en ese momento el pueblo de Dios estaba muy lejos de llegar a ser el instrumento de Dios aquí en la tierra. Así es que si leemos Isaías, vamos a tener que redefinir quién es un pastor, quién es un escogido, quién es un ungido de parte de Dios. Si la iglesia va a ser pertinente a un mundo contemporáneo como el que estamos viviendo en el siglo XXI, sumamente dinámico y cambiante, de una manera tan vertiginosa que a veces nuestra capacidad de adaptación no nos alcanza para poder ser lo suficientemente pertinentes a ese mundo cambiante, porque la velocidad de cambio que la iglesia ha tenido no es la misma, no ha evolucionado al mismo ritmo, con la misma rapidez que el mundo que no conoce al Señor lo ha hecho. Y entonces, si vamos a ser pertinentes y una ayuda capaz y adecuada y precisa a las necesidades de este mundo, así de cambiante, así de vertiginoso y rápido de evolucionar, deberá tener
la iglesia por lo menos las siguientes características. No te voy a hablar de todas porque seguramente existirán muchas, pero te voy a mencionar algunas por lo menos que a mi entender y a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios deberíamos de considerar. La iglesia, en primer lugar, la primer característica que debería de tener sería conocer al mundo que pretende transformar con el mensaje del reino de Dios. Es difícil poder ser pertinente a un mundo que no entendemos cómo funciona, que está conformado de una manera distinta y que a veces esa manera de estar conformado el mundo para una mente que no entiende, que lo percibe como algo críptico, algo cerrado, difícil de penetrar. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo actúa el mundo? ¿Por qué su manera de ser ha venido transformándose con tanta rapidez que nosotros no alcanzamos? Hablo de la iglesia en general, no de una iglesia en particular. La iglesia no ha alcanzado a estar moviéndose al mismo ritmo, a la misma velocidad que el mundo que queremos cambiar y que queremos transformar con el mensaje del evangelio. Nosotros no estamos siendo pertinentes porque el mundo ha evolucionado más rápido. Entonces se necesita ese mundo primero entenderlo para que podamos entonces contextualizar el evangelio del reino de Dios sin diluirlo en lo más mínimo. Debemos entender al mundo posmoderno y cómo su mentalidad se hizo materialista y expulsó de su mente al Dios vivo y activo que tú y yo sí conocemos, al Dios vivo y activo que tú y yo adoramos y proclamamos. Pero el mundo posmoderno que evolucionó tan rápido llegó a sacar a Dios de su manera de pensar y lo consideró arcaico, anticuado y aún hasta retrógrada, ¿verdad? Y la razón fue que la iglesia transmitió un evangelio sumamente religioso, tradicional, lleno de formalismos y fuera de contexto. Es decir, muy aparte de las filosofías y las ideologías de nuestro tiempo, se dejaron venir con todo sobre la forma de pensar de las nuevas generaciones. Y resulta que de un continente como el continente europeo, de donde nos vino el evangelio, luego se secularizó América Latina, el continente americano, y se secularizó la manera de pensar de la sociedad europea. Y entonces Dios era lo más alejado, la iglesia era lo más difícil de pensar para una mentalidad y una generación moderna como la que hoy tenemos. La educación logró avances en muchos sentidos, pero la mentalidad agnóstica penetró más rápido y más fuerte que los principios del evangelio que la iglesia cristiana pretendía establecer. Porque la envoltura en que venía cubierto el regalo del evangelio del reino de Dios no les apetecía, se veía totalmente añeja y fuera de contexto, muy religiosa y muy tradicional. Esa manera no era un estilo de vida que apelaba a las necesidades de un mundo moderno que necesitaba un evangelio que, sin ser diluido, realmente diera respuesta a las necesidades más esenciales de la humanidad, a la cual no conoce la iglesia cristiana en el día de hoy. El cristianismo se veía como un cuerpo de doctrina, como un credo que se practica dentro de una sinagoga, dentro de una catedral, pero no como un estilo de vida práctico para la vida diaria. Y eso ayudó a que de alguna manera entonces la iglesia no se diera el tiempo de conocer a un mundo cambiante, dinámico, moderno, acelerado, lleno de tantas cosas que
nos es difícil ahora ser pertinentes a ese mundo. En segundo lugar, la iglesia debe ser flexible en la forma como presenta el evangelio. No debe, insisto, diluir el contenido en lo más mínimo, y sí debe aprender a contextualizarlo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que no debemos nosotros adecuarnos a la manera de vivir de la gente del mundo de hoy, sino que debemos más bien aprender a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia dice que debe cambiar nuestra forma, nuestra cosmovisión del mundo, para que entonces podamos, con el poder del evangelio, penetrar a un mundo que sí entendemos, que sí tenemos la capacidad de contextualizar el evangelio del reino de Dios en un estilo de vida práctico y sencillo y directo, que la gente entiende fuera de toda liturgia religiosa y vocabulario de la jerga cristiana, toda la terminología que nos hemos creado los cristianos alrededor del mundo. Dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el original dice, preséntate tú de cuerpo entero, integralmente a Dios, que es tu manera más racional de rendirle culto a Dios. No sacrificios muertos como las ovejas y como los cabritos, los machos cabríos y como las becerras y los becerros y los bueyes que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Eran presentados muertos. Sino que dice aquí que nosotros debemos aprender a ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra manera más inteligente de rendirle culto a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a la manera de vivir del mundo al cual estamos tratando de transformar. Tenemos que ser pertinentes, pero somos una contracultura, remamos siempre contracorriente, porque los principios que creemos, vivimos, practicamos, nos hacen ver como bichos raros para una sociedad cuya corriente arrastra al que no tiene los pies sólidos y firmes en la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de un cambio de mentalidad, la renovación de vuestro entendimiento, como lo dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. En tercer lugar, para llegar a ser una iglesia pertinente en medio de situaciones extraordinarias, la iglesia debe entender el nuevo lenguaje en el cual se comunican y se hacen entender las nuevas generaciones, y comunicarlo en el idioma que el día de hoy estas nuevas generaciones están hablando entre ellas, se entienden entre ellas. De otra manera no penetras, no te quedas rezagado, estás fuera de contexto y no hay manera de presentar un mensaje del reino coherente para una mentalidad distinta, aunque el evangelio con sus principios, que son verdades eternas, universales, que trascienden el tiempo y la cultura, la raza, el idioma, el color, siguen siendo verdad ayer, hoy y por toda la eternidad. Lo que cambia es la manera de presentar el mensaje del evangelio. El uso de lo más avanzado de la tecnología en las congregaciones, el uso del internet, de las redes sociales, es lo que hoy priva. Y entonces necesitamos hacer
que la dinámica de nuestras actividades sea una dinámica atractiva. Hablo de la mecánica con que nosotros realizamos nuestras reuniones. Que podamos apelar a los sentidos de la gente para que, cautivando su atención, podamos transferir y transmitir un mensaje que para ellos tiene relevancia y que para ellos es pertinente también. Debemos aprender a comunicar el Evangelio de una manera simple y llana, sin pretender que la gente tenga que descifrar o decodificar nuestros códigos espirituales y bíblicos, que entre nosotros, si entendemos bien, hablamos bien, nos comunicamos bien, pero que allá afuera la gente no comprende en lo más mínimo. En cuarto lugar, y por último, si la iglesia va a ser pertinente en medio de situaciones extraordinarias, la iglesia necesita ser la voz de los que no tienen voz. Como dice Proverbios capítulo 31, versículo 8 y versículo 9, leo para ti de la Nueva Traducción Viviente. Dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Así es que la iglesia fue llamada, según Isaías, a proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué implica esto? Implica el Evangelio trae dignidad a las personas y equipara sus derechos humanos, sus derechos fundamentales de libertad de creencia, sus derechos fundamentales de respeto a su dignidad, de los derechos de cada ser humano como tal existen en el día de hoy. El Evangelio no solamente trae dignidad a las personas y equipara sus derechos, sino que la justicia social es la bandera de la iglesia, en donde el amor al prójimo expresa toda su plenitud. Hacer bien al huérfano, a la viuda, al desamparado, a la madre soltera, a las personas de la tercera edad, a los minusválidos o discapacitados, a cualquier persona que está más allá de la posibilidad de recibir por sus propios medios cualquier beneficio social que como sociedad hubiésemos ganado o hubiésemos alcanzado, reclamar sus derechos. Nosotros debemos ser la voz de aquellos que no tienen voz y asegurarnos de que se les haga justicia social. Tenemos el deber de alzar la voz por ellos que no tienen voz, pero de la misma manera de interceder y de amar a todos, aun aquellos que quieren anular la voz de los demás. Hoy en México tenemos una gran conflictiva. Estamos celebrando nuestra victoria en la Suprema Corte de Justicia porque no se aprobó el apoyar un amparo en el estado de Veracruz que iba a traer atrás de sí el poder legalizar el aborto en toda la nación. Y entonces, de manera reaccionaria y furibunda, ¿verdad? Estas comunidades pequeñas de una mentalidad liberal y de una apertura grande, de las mujeres que van en pro del aborto, ¿verdad? Y que hacen una agresión masiva aún a los inmuebles y a los monumentos de nuestras ciudades por reclamar un derecho. Y nadie les niega el derecho que ellos tienen a reclamar lo que consideren justo para sí mismos, pero no por encima del derecho de los demás, no por encima del derecho de una minoría, de una mayoría que cree, gracias a Dios, en nuestra nación, que el niño puede ser preservado en su vida desde el momento de la concepción hasta el día de su nacimiento de una manera mayoritaria. Así es que respetamos sus derechos, no queremos minimizar sus derechos ni negar sus derechos, pero tampoco queremos que hagan polvo los nuestros.
queremos proclamar un evangelio pertinente a las necesidades de una sociedad cambiante, moderna, que evoluciona con una gran rapidez, pero también sin diluir los principios del evangelio eterno de la palabra de Dios que Dios nos ha entregado. Así es que dejo estos 4 consejos para tu consideración. Sé que oirás otras voces y tendrás diversos consejos de la palabra de Dios que te ayudarán a normar en tu mente y en tu corazón cómo la iglesia puede ser el día de hoy una iglesia pertinente, ¿verdad?, en medio de situaciones extraordinarias como las que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Te mando un saludo muy cariñoso desde la Ciudad de México, te abrazo virtualmente, lo cual no tiene riesgos para ti, para tu salud ni para la mía, y esperamos vernos pronto personalmente, podernos abrazar, poder sonreír, poder convivir juntos, y les mandamos un saludo muy cariñoso, muy afectivo para Carlos, para Magali, su familia, sus colaboradores y toda la congregación Árbol de Vida en la ciudad de Querétaro. Bendiciones y nos veremos pronto. Qué tremenda palabra nos ha dado el pastor Benjamín. Muy hermosa. ¿Es cierto? Mucha tarea que hacer. Yo te invito a que te reúnas con tu equipo de trabajo, ahí en tu ministerio, si nos estás viendo de alguna otra iglesia, junto a tu equipo de trabajo, y vean cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, para ser oportunos, pertinentes a la generación del día de hoy. Ruego al Espíritu Santo que obre en tus vidas y que lo haga en las nuestras. Así ¿verdad? es. Sí, no te vayas todavía, queremos orar por ti, pero antes hay un video que queremos que tú veas. Hace algún tiempo, Dios puso una hermosa visión en el corazón de los pastores Carlos y Magali. Durante el transcurso de los años, muchas familias hemos sido bendecidas por este ministerio. El día de hoy festejamos 19 años y queremos compartir algunos testimonios contigo. Hola, buenas tardes a todos. Somos Vicky y Ramón y les queremos compartir que después de casi 20 años de separación, gracias a Dios, nos unió y ahora nos casamos. Bendito a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. Tenemos 7 años de congregarnos en la iglesia y damos testimonio de que muchos integrantes de nuestra familia han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos testimonio de sanidad, muchos testimonios de que Dios nos ha bendecido próspera y abundantemente. Bendiciones para todos, felicidades. Gracias, felicidades. Felicidades. Hola, somos de la familia Ayala García. Mi esposa es Rosy, yo soy Joaquín. Hemos tenido la bendición de trabajar con matrimonios durante varios años y hemos visto la restauración de matrimonios de Árbol de Vida. Hola, yo soy Árbol de Vida. Eso significa que pertenezco a una familia que me aceptó con todo su amor hace 17 años. Después de haberle buscado tanto a esa familia, después de haber fracasado una y otra vez, y después de haber encontrado el mejor regalo que es Jesús, encontré Árbol de Vida. Fue aquí donde también encontré a mi Padre Celestial que me ama incondicionalmente, a mi amado y fiel esposo Jesús, y también encontré amigos que son más unidos y fieles que un hermano. Árbol de Vida es mi familia, en donde mis hijos y yo hemos encontrado el amor que te hace crecer. Felicidades, Árbol de Vida. Me llamo Berenice Ríos. Te quiero compartir que el Señor me rescató de una gran depresión que me llevó a tomarme 30 pastillas. Pero en lugar de morir, el Señor tenía otros planes para mí y ahora tengo vida eterna. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Romero y es un gusto enorme para mí estar aquí festejando 19 años ya de Árbol de Vida. Yo nací en esta iglesia y crecí en ella también. Esta iglesia para mí representa muchas cosas. Amo esta iglesia. Muchas gracias. Los amo. Felicidades.
Hola, soy María de los Ángeles, soy Árbol de Vida. Hace 4 años más o menos llegué a la congregación y desde entonces me he sentido muy bendecida. Dios les bendiga. Hola, soy Elisidoro y mi casa es Árbol de Vida. Llegué hace 14 años. En esa búsqueda de paz y de encontrar el amor de Dios, llegué a este hermoso lugar. He tenido el privilegio de servir en varias áreas y he aprendido de mis preciosos pastores que no importa dónde estés y no importa lo que hagas, siempre, siempre Dios debe reflejarse en ti. Feliz aniversario, los amo y nos vemos pronto. Buenas tardes, hermosa familia Árbol de Vida. Le damos muchas gracias a Dios porque estamos por cumplir 6 años que llegamos a trabajar a la ciudad de Querétaro. Encontramos una iglesia amorosa que nos recibió con mucha alegría y le damos gracias a Dios porque tenemos muchos amigos aquí. Gracias a Dios por los pastores y queremos por mucho tiempo seguir sirviendo al lado de ustedes para la gloria de Dios. Hola, nosotros somos Ili y Andrés y hace 15 años nos casamos en Árbol de Vida. Después de 2 años quisimos tener bebés y fueron aproximadamente 3 años y un poquito que estuvimos orando, fue probada nuestra fe. Mucha gente en la iglesia nos apoyó a orar, nos apoyaron en muchos sentidos y después de un tiempo... Después de 3 años, Dios mostró su fidelidad con nosotros y su amor y nos concedió a estas princesas. Nosotros somos la familia Carrillo y pertenecemos a Árbol de Vida. Somos Árbol de Vida. La familia López Ríos. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Pertenecemos orgullosamente a la familia Árbol de Vida. Hola, somos la familia Joaquín Pérez y somos orgullosamente Árbol de Vida. Hola, somos la familia Juárez Cruz. Y estamos orgullosos de pertenecer a la iglesia Árbol de Vida. Hola, nosotros somos la familia Cabrera Ayala. Y somos orgullosamente Árbol de Vida. Somos orgullosamente Árbol de Vida. Y somos testigos del poder de Dios. Así es, queremos orar por ti. Antes de que terminemos este bello tiempo, cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Papi, gracias por este tiempo. Estamos agradecidos contigo porque has sido tan bueno. Hemos visto tu mano en cada cosa que hacemos, tu respaldo, tu protección. Señor, tu provisión. Nada nos ha faltado. Hemos sido bien bendecidos por ti y en estos 19 años solamente sale de nosotros una palabra de gratitud. Gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Señor, bendice a esta hermosa familia. Señor, a todos los que están en este momento conectados y todos aquellos que de alguna manera han sido bendecidos con este ministerio. Padre, te pedimos que tú los bendigas, que tú seas con ellos, que tu Espíritu Santo los llene, los transforme, los siga llevando a ese lugar de bendición. Gracias, porque esta ciudad es bendecida por tu presencia. Bendice a cada familia, a cada niño, a cada adolescente, cada joven, cada matrimonio, cada gente mayor. Señor, desde el más chiquito hasta el más grande. Señor, bendíceles, rodéales, guárdales y enséñanos a vivir este tiempo de acuerdo a tu voluntad. Hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, estamos seguros que este es un nuevo tiempo y este nuevo tiempo tiene una nueva unción y nuevos métodos. Padre, estamos aquí dispuestos para que tú hagas lo que quieras hacer con nosotros. Somos tu pueblo.
Papi, bendice a este hermoso pueblo, a esta bella familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, queremos levantar delante de ti cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Bendíceles, llénales Amén. de tu gracia, conforme a tu generosidad y conforme a tus riquezas en gloria. Bendícenos con toda clase de bendición espiritual y aún material. Que la paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues Amén. qué hermoso tiempo hemos pasado Muy en bello. esta tarde. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo y por todo lo que hará. Confío que el Espíritu Santo seguirá obrando en nuestras vidas, estará trayendo nuevas ideas, nos estará haciendo transformar, ¿verdad? Para que tú y yo seamos cristianos pertinentes, cristianos oportunos y que tengamos una palabra fresca para la generación del día de hoy. Así es. Y también quiero invitarte el día de mañana. Esto todavía no termina. Mañana tenemos otra cita hermosa, otra palabra que el Señor nos está dando. Invitamos a todos los que quieran llegar a Árbol de Vida, allí en la era, en el retablo número 13. Estamos allí para servirte y si no, también puedes hacerlo por medio de Facebook. Lo importante es que nos reunamos, que celebremos. Mañana es un día de celebración, ¿no es cierto? Así es. Para agradecer a Dios todo su amor. Que tengas un bello día y una bonita tarde. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Mañana a las 11 nos vemos. Adiós.